Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a enfocar el tema de los manifiestos y pasquines. Pues lleva como título de nuestro tema. Yo, como la profesora Viviana Maidana, que esto es para el grado de primero de secundaria del Colegio Nacional Simón Bolívar, en esta gestión. Vamos a iniciar entonces la explicación del tema preparado para el día de hoy, queridos estudiantes. Espero que comprendan toda la explicación a medida que vayamos paso a paso. E iniciamos de la siguiente manera. Manifiestos pasquines son nuestro tema. Como vemos, van apareciendo escrituras, ¿no es cierto? El hombre o las personas que hoy en día nosotros, cuando salimos a las calles, muchas veces observamos, ¿no es cierto?, diversidad de textos, anuncios, en diferentes lugares observamos. Vemos, y gracias a la escritura, nosotros podemos comprender esa información que lo tenemos a simple vista, al paso muchas veces. Como les decía, ahí, por ejemplo, tenemos un anuncio de Coca-Cola. Luego tenemos la prensa, diferentes tipos de anuncios, de informaciones, de publicidad, cosas que nos dan a conocer. En la calle, de la misma forma, cuando vamos caminando, ¿no? Encontramos carteles, pancartas, anuncios, ya sea en murales, en diversidad de cosas. Y existía tiempo atrás, en una época, que gracias a la escritura, el conocimiento ha ido cambiando en el mundo. Pues la gente, a través de esa escritura, ha ido denunciando muchos hechos que han ido suscitándose a través del tiempo, a través de estos textos escritos. Y vamos a hablar de esta manera de lo que son los manifiestos. Y vamos a ver qué son los manifiestos. Los manifiestos, son escritos de personas que dan a conocer las injusticias de autoridades. Muchas veces, vemos en la sociedad, existen denuncias de personas, por ejemplo, que trabajan en ciertos lugares, en ciertas empresas, digamos, o en el gobierno mismo, ¿no? Y muchas veces hay injusticias, no hay un buen trato y así sucesivamente. ¿Cómo lo pueden dar a conocer? Muchas veces tienen que formar grupos y armar pancartas, hacer anuncios para demostrar esa protesta que tienen, ¿no? Esa forma de manifiestos, ¿qué intención tienen? La intención de un manifiesto es mostrar las cosas que están mal y ante esto proponer nuevas alternativas para mejorar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que a veces está mal jamás va a funcionar bien. Siempre va a tender a ser un resultado negativo, ¿no es cierto? Y a través de eso, tiene que haber ciertas alternativas de solución, ciertas alternativas de poder mejorar. A razón de todo esto, el texto ha sido utilizado por ejemplo, son utilizados en la política. Hoy en día vemos en la política bastante utiliza, ¿no es cierto? En los partidos políticos, en lo religioso, en lo filosófico,
En lo artístico, lo mismo se utiliza para hacer ciertas denuncias que puede existir. Seguidamente, pues también hablamos de lo que son los pasquines. ¿Y qué son los pasquines? Son escritos anónimos que se colocaban en lugares públicos. Eran escritos breves que generalmente tenían pues un mensaje, digamos, de crítica o de denuncia, ¿no? Presentaban un mensaje crítico, satírico contra una persona u organización. ¿Eso qué nos quiere decir? Ante esto, la persona que ha escrito no daba pues, a conocer su nombre, nada por el estilo, simplemente era una denuncia anónima. ¿Qué tenía el fin? Satírico, dice. O sea, era una crítica, ¿no es cierto? Una crítica en forma de burla puede ser también contra una persona o una organización. Ahora, esta crítica, pues de mensaje crítico social que nos quiere decir es de la sociedad en conjunto. Muchas veces no podemos hacer una denuncia directa sin ser acusados, digamos. Y por eso se utilizan ahí los pasquines. Estos pasquines, pues tenemos ahí un ejemplo de hace tiempo atrás también que han existido. Principalmente, ¿quiénes lo utilizan? En la propaganda política. Generalmente, en la propaganda de los políticos son utilizados. Y estos pasquines, pues, han existido a partir del siglo XV. Su función eran críticas que estaban cargadas de humor a los gobernantes, a personas muy reconocidas. Generalmente el pasquín era breve, fácil de memorizar. Muchas veces, pues la utilizaban para hacer esas críticas, ¿no es cierto? De esa forma, pues, también vamos a hablar de los manifiestos en la colonia. Esto ya ha existido desde la época de la colonia, estos manifiestos. Y estos manifiestos, pues, son esas muestras que han vivido nuestros antepasados en la época de la colonización, ¿no? En un inicio, por ejemplo, los indígenas no sabían pues escribir, ¿no es cierto? Simplemente sabían la lengua oral, sabían transmitir a través de lo que ellos conocían. Una vez llegados los españoles, pues al transcurrir el tiempo, ellos mismos se encargan al enseñarles el español a los indígenas. Y de esta manera, pues ellos aprendieron a escribir y mantenían correspondencia de todas las injusticias que sucedían en este lado de América. Denunciaban esas injusticias a quienes, a los reyes, ¿no es cierto? A los reyes de España, quienes pues se daban quizás de todo lo que sucedía en este lado, todas esas atrocidades que se han cometido en esa época, ¿a través de qué? De cartas. Y en esas cartas denunciaban pues ese sentir, ese dolor que existía de tanta atrocidad, de tanto maltrato que ha existido de hace años atrás. Los manifiestos entonces se encargan de hacer denuncias de lo que ha sucedido en este lado de América, ¿no? En la época de descubrimiento de Colón. Sucesivamente, pues, hablamos de ahora, ya hemos enfocado algo de los pasquines, pero vamos a ir ahora a los pasquines en la colonia. Y a partir
del siglo XVIII, empezaron pues a aparecer los pasquines como denuncia. Pero ¿cuál era la característica principal de estos pasquines? Eran anónimos y de forma anónima podían pues denunciar el abuso. ¿Y qué sucedía con estos pasquines? Estos pasquines no eran pues escritos que se iban a dar a conocer, simplemente eran colocados en lugares, muros o lugares donde podían observar y la gente podía ir, leer y enterarse de lo que estaba sucediendo. Era como pequeñas informaciones porque eran escritos breves. ¿Qué pasaba? ¿Qué denunciaban ahí? El abuso de poder que cometían, el maltrato a los indígenas. Los escritos estaban en castellano y también utilizaban el aymara y el quechua. Acá en la imagen podemos ver qué atrocidades se cometieron en esa época. Todos estos hechos se han dado a conocer desde el inicio, desde que se aprendió pues la escritura, ¿no es cierto? Ya son los manifiestos y los pasquines. Los manifiestos, pues a través de la escritura que han aprendido y han tenido esa, es como un correo, ¿no es cierto?, hacia los reyes. Y los pasquines, escritos anónimos que se colocaban como informe y se daban a conocer, donde había gran multitud de personas, las ponían ahí en los muros y ahí se daban a conocer los pasquines, narraban injusticias cometidas. Muchas veces las presentaban en forma narrativa, otras en forma de verso. Y existen pues de esa época muchos pasquines en imágenes de las amenazas, de las atrocidades que se han cometido en la época colonial. Bueno, queridos estudiantes, este tema ha sido breve, conciso, espero que hayan comprendido y hasta la próxima clase.